¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es oficial un partido de sanción para Mbappé. Un partido. El rango estaba de 1 a 3. Había que tener en cuenta que no había lesión, que no tenía antecedentes, que el balón estaba en juego. Todo esto se ha tenido en cuenta y al final va a ser solo un partido de sanción. Se perderá el próximo, pero podrá jugar el resto de lo que queda de temporada. Vamos a comentarlo porque está generando muchos comentarios en redes sociales. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, estábamos pendientes de esta sanción a Mbappé, una sanción después de esa entrada durísima en el partido contra el Alavés, precisamente frente a un jugador del Madrid, Antonio Blanco. Es una entrada completamente a destiempo, ya de aquella lo comenté, ¿no? Totalmente a destiempo, no tiene justificación, no tiene explicación, se le ha ido la cabeza, se le fue la olla por completo y evidentemente fue expulsado después de una revisión de VAR. Recordemos también que el árbitro tuvo que acudir al VAR para verlo repetido y evidentemente cambió la amarilla por una roja directa porque fue una entrada feísima. Él pidió perdón al vestuario en primer lugar por dejarles con uno menos y por perderse los próximos partidos, y a Antonio Blanco en segundo lugar por ser el perjudicado, ¿no? Hay que decir que Antonio Blanco pudo seguir jugando, no fue lesionado, y esto es una de las claves para entender por qué se le ha impuesto solo un partido de sanción. Pero estábamos pendientes de esa resolución, de cuántos serían los partidos de sanción. Lo dijo David de Ancelotti también después del partido, sin tratar de buscar justificación, porque evidentemente no la tiene, y sin tratar de que parezca que lo está excusando, porque no lo estaba excusando. Pero dijo, bueno, entiendo que las muchas pequeñas faltas que ha recibido al final le han llevado a reaccionar así, que es una reacción equivocada, pero bueno, es por esto, ¿no? Por lo que ha reaccionado de esta manera. Después del partido comentamos la posibilidad de los partidos que le pudiesen caer, sobre todo porque se estaba especulando mucho en redes sociales sobre la posibilidad de que se perdiese la Copa del Rey, la final de Copa del próximo 26 de abril, el sábado, dentro de este sábado, ¿no? El siguiente. Si hubiese sido suspendido con 4 partidos, esos partidos se cumplirían también en competición de Copa del Rey, no solo en Liga, así que se perdería la Copa del Rey. Si fuesen menos de 4, no tendría que cumplirlos en otra competición, solo los cumpliría en Liga y se perderían los partidos que fuesen en Liga, ¿no? Había 2 artículos que se podían aplicar, uno de ellos cuando el balón está en juego y no ha supuesto una lesión para el jugador, y otro de ellos cuando el balón no está en posibilidad de disputarse, o incluso cuando se lesiona al jugador, ¿no? Evidentemente el baremo no es el mismo, no es lo mismo producirse de manera violenta hacia un adversario cuando el balón está en juego, intento jugar el balón y acabo golpeando al contrario, o cuando el balón está detenido y de repente le doy una patada o el balón está en la otra punta del campo, ¿no? Y tampoco es lo mismo que el jugador pueda seguir jugando, que afortunadamente fue el caso, o que se lesione de gravedad como consecuencia de esta entrada. Por todo lo que había pasado hasta la fecha y por los antecedentes, se hablaba de esa posibilidad de 2 partidos. Aplicando el artículo 131, el baremo iba de 1 a 3 partidos y se hablaba de esa posibilidad de que fuesen 2 partidos teniendo en cuenta la salvajada de la lesión, de la entrada, teniendo en cuenta lo salvaje que era la entrada, pero es verdad que Mbappé no tenía antecedentes a la Liga Española, no era reincidente a efectos de la Federación Española, y como digo, estas 2 claves, la redacción del acta por un lado y el hecho de que Antonio Blanco pudo continuar por otro. Finalmente es un partido de sanción. Entra dentro del baremo, lo digo porque, bueno, he visto a la gente llevándose las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo que solo un partido? ¿Cómo que solo un partido? Me rasgo las vestiduras. Bueno, un partido es lo que establece también ese artículo 130.1. Habla de 1 a 3, en este caso se le ha impuesto 1 por las claves que yo creo que hay que tener en cuenta en este caso, ¿no? Ya no solo el hecho de que Antonio Blanco pudo seguir jugando, no solo el hecho de que la entrada se produce como consecuencia de la disputa del balón, sino que Mbappé no tiene antecedentes en esta liga, no tiene antecedentes en la federación, no ha sido sancionado más veces por estos hechos, por lo tanto es la primera vez que se le sanciona por algo parecido. Esto se tiene muy en cuenta, aunque creáis que no, a la hora de sancionar a un jugador, el hecho de que pueda tener antecedentes o no, o sea reincidente o no. La resolución es
muy clara en este sentido, le aplican un partido pues por una roja directa, exactamente igual que en otros muchísimos casos donde se saca una roja directa y conlleva un partido, ni más ni menos, un partido. El artículo 130 es específicamente el que se menciona en esa resolución del comité de competición. Se habla del 130.1 del Código Disciplinario, que es el que se tenía que aplicar después de la redacción del acta, un acta que hablaba de entrada sobre un adversario en la disputa del balón, pero producirse de manera violenta, es decir, una entrada violenta en la disputa del balón. Por eso se aplica el artículo 130.1, que lo podemos volver a recordar si queréis, y que habla de producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de 1 a 3 partidos o por tiempo de hasta un mes. No ha habido consecuencias lesivas y no se aplica otro artículo porque se realiza en la disputa del balón, ¿no? Así que un partido de sanción para Mbappé, el mínimo que contempla este artículo de 1 a 3, no se salen fuera de la legalidad, no están inventándose nada, es un partido que es verdad que es la sanción mínima, pero lo recoge este artículo 130, ¿no? Se va a perder el siguiente partido de liga, que es contra el Athletic Club, pero va a poder jugar contra el Getafe y contra el Celta de Vigo y por supuesto la final de Copa contra el Barça, que está en medio de estos dos partidos. Así que dentro de lo malo, hay que estar agradecidos, la verdad. Hay que estar agradecidos porque sea solo un partido de sanción que, como veis, es la mínima, ¿no? Es el rango mínimo de la sanción que le podría haber caído y le va a permitir jugar los siguientes partidos. Yo espero que esto, bueno, iba a decir, le haya servido. Yo creo que al final todos cometemos errores y en el caso de Mbappé pues no es menos, ¿no? Ha cometido errores, esto fue un error tremendo, por eso pide perdón y esta es la consecuencia que tiene su error. Un partido de sanción podría haber sido más, es cierto, no podría haber sido menos, también es cierto, pero es un partido de sanción que estoy segura de que le hará reflexionar y que entiendo que, bueno, sus sensaciones a día de hoy puedan ser un poco contrapuestas, ¿no? Por un lado alivio porque solo sea un partido y por otro lado ese peso de dejar al equipo con 10 aquel día y sin posibilidad de ayudarles contra el Athletic Club, que sin duda va a ser un partido complicado, ¿no? Quiero saber qué os parece a vosotros porque está habiendo muchísimo revuelo con esto de que sea solo un partido. Os digo, hay muchísimas rojas, la mayoría de las rojas que son un partido, sin más, un partido y chimpún, pero es verdad que la gente quizá esperaba más por lo agresivo de la lesión y por la forma en la que se produce esa entrada, ¿no? Entonces, está habiendo mucho revuelo, está habiendo mucha polémica ante esta última hora, que es ese partido de sanción. Quiero saber qué os parece a vosotros. A mí me ha sorprendido, para bien, evidentemente, para bien. Pensé que iban a ser 2, pero, oye, pues mira, es la mínima, no hay menos. Y dar gracias, por supuesto, porque solo sea uno. Quiero saber qué os parece a vosotros, cómo os ha caído solo un partido de sanción para Mbappé. Como siempre, os pido, dejádmelo todo en los comentarios y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.